Bueno, hola. En primer lugar, venimos de la universidad, del Movimiento de Acción Estudiantil, y queríamos dar las gracias a la Asamblea del 15M de Dos Hermanas por invitarnos, y sobre todo porque compartimos fielmente los principios de participación que detecta esta Asamblea, tanto en su funcionamiento de base, asambleario y horizontal, como en su coordinación a través de la Coordinadora de Barrio y Pueblo. El MAE, el Movimiento de Acción Estudiantil, es una organización que surgió hace 2 años a partir de la caída del ciclo de movilización contra el proceso de Bolonia en la Universidad de Sevilla, y actualmente pues seguimos este mismo funcionamiento, ¿no? Trabajamos por campus a través de la asamblea, y nos alegra ver que este otro modelo de participación es posible y se difunde más allá. En segundo lugar, quería citar simplemente una cosa, porque me ha alegrado bastante escuchar de boca de algunos de los ponentes que estamos en un acto político. Sí, porque dentro de una asamblea del 15M, con todas las discusiones y las discusiones que había al principio después del 15 de mayo, me alegra escuchar que realmente esto es un acto político. Posiblemente en un buen sentido de la política, en otro sentido de la política que no es la política a la que nos tienen acostumbrados, que es a la gestión de sus intereses y no los de la mayoría, ¿no? Y en tercer lugar, me alegra este tipo de participación y este tipo de actos, porque creo también que en principio este es un principio de otro modelo de educación. Lo que estamos haciendo aquí hoy también es apostar por otro modelo de educación para la sociedad, y es importante. Y antes de empezar, también desde el MAE queríamos saludar, como acto político en el que estamos, a la convocatoria de huelga general que se ha hecho para el próximo 29 de marzo, la cual secundaremos, y esperamos y animamos a que todos los colectivos y grupos y asambleas se sumen a él por esto mismo que estamos planteando, ¿no? Porque posiblemente estamos hablando de la necesidad y de la posibilidad de construir otro tipo de política, otro tipo de educación, y la huelga general es una herramienta para luchar por nuestros derechos, así que menos que la tengamos en cuenta. Es hora de estar unidos y seguir defendiendo lo público. Nosotros íbamos a hacer una posición acerca de cuál es la situación que tenemos o que pensamos que en la que está la universidad. Posiblemente tengamos diferencia con la compañera que hable después acerca de lo que fue el proceso de Bolonia, pero para nosotros la universidad está en crisis, la universidad pública está en crisis. La universidad pública está sujeta a criterios de rentabilidad, y la universidad pública, desde que en 1995 la Organización Mundial del Comercio aprobara el Acuerdo General de Comercio, donde la educación comenzaba a ser un servicio que podía ser comercializable, tenemos un problema. Tenemos un problema si queremos entender la educación como un derecho y no como un negocio, y lo han ido demostrando los sucesivos procesos de reforma, desde la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, al famoso proceso de Bolonia que vivimos hace unos años, que no era más que la reestructuración de las carreras en la universidad entre grado y posgrado. Y lo que tenemos ahora entre manos, o al menos hasta que pasen las elecciones autonómicas en Andalucía, que no es otra cosa que la Estrategia Universidad 2015, que es una profundización de todo el proceso, ¿no? Es como la tercera fase de todo el proceso, pero que lamentablemente pronto dejaremos de hablar de ella. Digo lamentablemente porque lo que viene es otro proceso mucho peor. El ministro Wert, ya conocemos que a partir de la aprobación de los presupuestos generales del Estado el día 30 de marzo va a sacar un nuevo documento de financiación en el que va a plantear medidas de ajuste para las universidades que serán bastante duras, y ya en las universidades catalanas y en las universidades madrileñas hemos visto cómo los recortes están despidiendo a trabajadores, están despidiendo a profesores, y va a seguir siendo así, ¿no? Lo peor de este proceso para nosotros fundamentalmente son 2 cosas. La primera es la reducción de inversión pública en la universidad. España es uno de los países que está a la cola en inversión en educación en la Unión Europea. Es uno de los últimos países. Y esto tiene consecuencias directas y claras, que solo hace falta mirar los datos para tener claro qué es lo que pasa. Plantearos que desde finales de los 90 hasta el año 2009 las becas en la Universidad de Sevilla descendieron a un ritmo de más de un 3%. El número de becarios en la Universidad de Sevilla
por el Ministerio es inferior al 16%. 16% de la población estudiantil es únicamente la que tiene acceso a becas. Esto es importante, sobre todo si tenemos en cuenta qué es lo que viene y cuál es la propuesta que tiene el gobierno acerca de cómo subir las matrículas de la universidad. Ya lo hemos visto, que no, además incidir en que no es un proceso únicamente local, no es un proceso estatal, es un proceso a nivel europeo y a nivel mundial. Los compañeros de Chile en movilizaciones en los últimos meses han estado demostrando que esto es un proceso global. Por eso citábamos antes el Acuerdo General de Comercio de la OMC. Pero sobre todo, la segunda consecuencia que también nos parece más grave es el proceso de dependencia cada vez mayor que estamos sufriendo en la universidad pública de las empresas privadas. La entrada de las empresas privadas dentro de la universidad es patente desde hace muchos años. Tenemos aquí una profesora que pueda constatar esto. La Universidad de Sevilla está en manos del Banco Santander. Las universidades españolas están en manos del Banco Santander. Las universidades latinoamericanas están en manos del Banco Santander. Y esto es una realidad que hay que poner en evidencia. Tenemos sucursales de bancos dentro de la universidad. ¿Y cómo afecta esto a la educación pública? Pues está claro, ¿no? Cada vez más dependencia. Y si dependemos más del dinero público, del dinero privado, como decía José Luis Rodríguez Zapatero hace tan solo unos años, cuando planteaba la reforma de Bolonia, él decía que había que llegar a un 2% del PIB en educación y que el 1,1% lo daría el Estado y el 0,9% lo daría la empresa privada. Si esto no es un proceso de privatización, a mí que me lo expliquen, pero es la realidad. Y respecto a todas estas cuestiones, que sin entrar en detalle, que están los documentos ahí y nosotros intentamos hacer un esfuerzo de explicación pedagógica, porque la verdad es que es lamentable, ¿no?, como las instituciones, como esta querida democracia, no pone la información de manera crítica en manos de sus ciudadanos, y tenemos que leer los reales decretos en los que, si queremos entender algo, es necesario un estudio bastante minucioso, porque realmente suelen ser incluso hasta bastante ambiguos. Lo que está claro es que la situación que vivimos es de crisis para la universidad, es de crisis para la educación pública, y dejando esto un poco atrás, nosotros las propuestas que tenemos, y creo que esto es lo importante, ¿no?, que discutamos acerca de qué discurso llevar, qué es lo que demandar, qué proponer. Lo primero es más financiación, más financiación. No podemos hablar de que se vayan a cerrar universidades, que se vayan a cerrar carreras, que vayan a haber una eliminación de cursos que se ofrecen en las universidades, porque no hay dinero. No, sí hay dinero, como dice la consigna, lo tienen los banqueros, pero es real. O sea, no podemos hablar de que no hay dinero para la universidad pública. No hay dinero en general en este sistema para cubrir las necesidades de la mayoría, para cubrir las necesidades sociales. Ese es el problema. No cubrimos las necesidades sociales, cubrimos las necesidades privadas. Este es el problema. Sí hacen falta maestros. ¿Cómo que no hacen falta maestros? Sí hacen falta médicos. ¿Cómo que no hacen falta médicos? Nada más que tenemos que ir a nuestros centros de salud y veremos las colas que hay en los centros de salud. Claro que hacen falta médicos y maestros. El problema es que no cubrimos las necesidades sociales. Cubrimos las necesidades de Emilio Botín, que la deuda que tenemos encima es lo que él se ha llevado este año en beneficio. 40.000 millones de euros se ha llevado este año en beneficio, y eso es la deuda del Estado español hoy. La segunda cuestión para plantear una universidad pública de verdad para nosotros es que no podemos medir la universidad pública a través de criterios de rentabilidad. Es que la universidad pública no tiene que dar un número de licenciados que después monten una empresa y les vaya bien económicamente. Es que la universidad pública, además de formar profesionales, tiene una función social. Y es que la educación es un derecho, si nos lo creemos. Si nos lo creemos. Si no, pues bueno, para eso ya está la universidad privada. Y la tercera cuestión, que yo creo que es un poco más en la línea de lo que podíamos debatir aquí hoy, es cuál es la situación a nivel de la enseñanza, ¿no?
de qué poder plantear, y nosotros lo que decimos es que, claro, la educación es positiva si la utilizamos como una herramienta de transformación, no como una herramienta de adoctrinamiento. Porque si la utilizamos como una herramienta de adoctrinamiento, está claro que hoy funciona la educación perfectamente. No tiene ni un solo fallo. Hacemos lo que los de arriba quieren que hagamos. O sea, no hay más tutía. El tema es si la vemos como una herramienta de transformación. Y ahí tendríamos que hablar, bueno, pues de recuperar ese pensamiento crítico, de ver qué se puede plantear. El año pasado hacíamos un trabajo sobre los libros de textos de la enseñanza secundaria. Y es curioso cómo en estos libros de texto, lo que estaba planteando antes el compañero, ¿no? Que tenemos que aprender la tabla periódica porque sí. Y es un aprendizaje de memoria, repetitivo, sin ningún porqué. Y en los libros que son de editoriales privadas, ¿por qué no hay editoriales públicas? Los libros que son de editoriales privadas y que en tanto tienen un beneficio privado, al final de cada apartado, de cada tema, te viene un si quieres saber más. Ese si quiere saber más que nunca se da. Ese si quiere saber más que tiene algún tipo de planteamiento crítico, pero que, bueno, que para saber más. De momento aprendete de la tabla del 2, que eso te va a ayudar mucho en la vida, a solucionar los problemas que tú tienes en tu vida diaria. Ese es el problema que tenemos hoy con la educación, que no lo hacemos desde un punto de vista crítico. Y poco más. Yo, después del debate, nos gustaría plantear algunas cuestiones, pero sobre todo tres conceptos. Cuando nos venden los procesos, nos dicen que todas las reformas son positivas. Yo, en primer lugar, decir que nosotros pensamos que es necesaria una reforma en la universidad y en las enseñanzas medias. No estamos en contra de ningún tipo de reforma. Estamos en contra de un tipo de reforma concreta. Pues cuando se venden los procesos, igual cuando se venden las políticas, igual cuando se dice que hay que reducir el déficit al 3,8% y no al 3,7%, porque el 3,8% es la clave suprema, esto es como una falacia y hay que intentar ver cuáles son los conceptos y las motivaciones que van detrás. Y este es el problema, ¿no? Que detrás de Bolonia, detrás de la revolución pedagógica, detrás de la movilidad, detrás de la excelencia en la universidad, hay muchas motivaciones, y son motivaciones de intereses privados. En este sentido, solo un concepto, o bueno, un par de conceptos. Movilidad. Movilidad con Bolonia significaba que ya íbamos a poder ir por toda Europa, becas Erasmus, vamos a conocer otras culturas, vamos a poder ser profesionales en toda Europa. Llega el momento de reducir gastos, se reducen las becas de movilidad, y lo que vemos al final del proceso y la motivación que había de fondo es que gracias a esto ahora nuestros profesionales, nuestros universitarios podrán ir a Alemania, podrán ir a Francia, a Merkel y a Sarkozy, a las empresas suyas, más baratos, más competitividad, más individualismo. Esa es la educación que nos venden, esas son las reformas. No podemos entender las reformas sin las motivaciones que están detrás. No cubren necesidades sociales, cubren necesidades privadas. Insistir en esto. Y ya lo dejamos para el debate, que no.